Sí, ya lo... Bien, segunda sesión, vamos a continuar con otra presentación muy breve de lo que viene siendo la parte de la geología, que es otra de las ciencias de la Tierra. Vamos a compartir esta presentación, es solamente ocho láminas. Vamos a comentarlo brevemente. Bien, pues lo que nos dice con respecto a lo que es la aplicación, la ampliación de la geología ya aplicada, y vamos a tener una pequeña introducción de lo que es la geología. Y nos habla de los siguientes puntos a tratar. Primero, el medio geológico y su relación con la ingeniería. Así como podemos entender que el medio geológico está en continuo cambio por causas naturales, los procesos geológicos pues también afectan a rocas y suelos. ¿Cuáles son esos procesos ecológicos? Pueden ser la erosión, la sedimentación y también la tectónica de placas relativa a terremotos, tsunamis o maremotos también. Ahora, ¿qué sucede con la actuación que vimos del ser humano? En este caso son las obras civiles, las ciudades, vertederos, toda la urbanización. Pues va a generar o desencadenar en la aceleración de un proceso geológico. Finalmente, por ejemplo, ahí tenemos que desmontar una ladera para obra civil. Si ustedes, desmontar se refiere a limpiar, allanar todo el camino, todo el espacio y producir deslizamientos. Entonces, allá habría que encontrar un equilibrio entre lo medio natural y el antrópico, que es el realizado por el hombre. O sea, no podemos llegar y voy a hacer un hotel en la costa, acabar con todo el manglar. Eso es completamente inadecuado porque el manglar, ¿sí? Todo lo que viene siendo la parte de la ciénaga en las costas, pues nos sirve de protección para evitar inundaciones o avance, ¿sí? Aparte de que filtre el agua, evita que avance el mar, ¿sí? Cuando llega un huracán, nos va a llegar demasiada cantidad de agua en las costas, pues esos manglares retienen, ¿sí? Todo el efecto que causarían estos huracanes. Ahora, para encontrar dicho equilibrio, es necesario tener en cuenta primero la escala geológica y la ingeniería. ¿Sí? Los ingenieros cuando van a diseñar una obra, ¿sí? Que va a tener pues afectación, obviamente, en unas regiones donde hay pues zonas naturales, ¿sí? Pues son escalas muy diferentes. Por ejemplo, la geológica va desde millones de años y dimensiones cósmicas a microscópicas. En cambio, la parte ingenieril se remite únicamente a las edades y dimensiones humanas. Aquí hay dos ejemplos. El primero dice, una montaña puede tardar en evolucionar millones de años y el ser humano lleva en la Tierra aproximadamente solo 2 millones de años. Y podríamos mencionar, comparando, que la estabilidad rota por una obra en pocas horas puede destruir algo estable, ¿sí? Si, por ejemplo, viene una tala inmoderada de árboles, estos árboles tardaron en crecer cientos de años, ¿sí? A veces, en tener un bosque tropical no es algo tan sencillo, ¿sí? Ya tenemos, digamos, esa preservación de esa zona, para que venga alguien, lo tale porque va a construir o considera que no lo puede, digamos, equilibrar, porque su construcción implica completamente la destrucción de la parte de la vegetación, pues eso es algo que no debe ser. Debemos considerar que debe haber un equilibrio entre la parte natural y la parte humana. Bien, el tiempo geológico y el antrópico, como mencionamos, dice una vida, aproximadamente de 100 años de una persona, pero se va a buscar estabilidad en tiempo geológico. Por ejemplo, una ciudad no va a durar 100 años, o bien los cementerios nucleares pueden durar hasta 10,000 años. Entonces, tenemos que considerar eso. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a manejar toda esta modificación? Hablando ya en el lenguaje geológico y el ingenieril, habrá un problema entre ambos. La geología no es tan exacta como la ingeniería, ¿sí? Entonces, los terrenos pueden variar por causas naturales. Puede ser que el diseño natural que tiene, ¿sí?, no permite hacer una construcción. Por eso tiene que hacerse un estudio de impacto tanto ambiental como la capacidad para poder soportar una obra civil. ¿Sí? Ya viene ahí la parte del trabajo con las pruebas
de los materiales como el hormigón, el acero, pues no es tan sustancial, ¿sí? Tú puedes considerar que este material me va a servir, pero pues en las condiciones vas a analizar en qué región estoy, si va a haber mucha corrosión, si el cemento va a permitir la preservación en caso de que hubiera temblores, ¿sí? O actividad sísmica, actividad volcánica. Y a su vez, la geotecnia no tiene tantas posibilidades de ensayo como la ingeniería. En este caso, pues hacer todas las pruebas geotécnicas, es decir, analizar todo lo que son los suelos y también ensayos de aceros, o sea, el acero es una parte primordial al momento de hacer una obra, ¿sí? Ya sea un edificio, ya sea un hotel, ya sea un hospital, todo eso lleva estructuras de acero. Entonces, el acero tiene que ver tanto en la parte económica como en la parte estructural de lo que se esté construyendo. Entonces, ¿qué se debe hacer para evitar conflictos y problemas? Como conclusión, generalmente pues ya se maneja el estudio de las matemáticas, como son la estadística, hay recopilación de datos, ¿sí? Ya se han hecho diversas pruebas en la construcción y también coeficientes de seguridad, es decir, la estabilidad de una obra. Antes de iniciar cualquier obra civil, debe de analizarse todos digamos, los panoramas que podrían generarse, ¿sí? Para no tener ningún problema en un futuro. Ahí vemos, por ejemplo, cómo un barranco puede, digamos, desgajarse. Entonces ahí vemos cómo podría afectar a esa carretera. Allá lo estamos viendo. Entonces ya no sería una carretera segura. O sea, los autos que transitan correrían muchísimo riesgo. Por lo tanto, los factores geológicos y los factores geotécnicos podemos considerar que es la suma de la diversidad del medio geológico más la complejidad de los procesos. Y todo eso nos va a dar como resultado analizar los riesgos geológicos más encarecimiento de las obras. Sin embargo, la inversión es importante porque estás invirtiendo en una seguridad para la preservación de una obra, ¿verdad? Que al final pues es algo funcional, va a servir para un propósito para una región o para, en este caso, una población. Y pues existen diversidad de factores y problemas. Hay factores ecológicos por causa de los problemas geotécnicos en las mediciones. El agua igual es uno de los factores de mayor incidencia en el comportamiento geotécnico, ¿sí? El agua pues genera desde la lluvia, problemas de corrosión en el subsuelo, ¿sí? El tratamiento de los desechos, si tenemos reservas de agua como aquí en Yucatán, debemos de tener consideración con el manto freático. Al momento de instalar tal vez una planta de tratamiento de agua, los pozos, todo eso tiene que ser considerado. Finalmente, pues los procesos geológicos pueden modificar el comportamiento de aquellos materiales. Entonces, ¿qué soluciones daríamos a esto? Para que haya un equilibrio, para que todo sea de forma, digamos, más adecuada. Dice, son más costosas a veces las soluciones que el proyecto original, con cimentaciones tal vez más profundas, permitiendo mayor seguridad y tal vez modificando el proyecto, bien, cambio de ubicación de una obra. Si no es viable antes de invertir o generar el trabajo de la construcción, es mejor a veces pensar si realmente es viable y seguro construir en ese lugar. Pero finalmente, aunque se invierta más, se puede ganar en seguridad, que es para evitar digamos, los, los daños a terceras personas o pues simplemente que tengamos alguna tragedia en el futuro. Ahora, ¿qué condiciones ha de cumplir un emplazamiento para que sea geológica y geotécnicamente favorable? Número 1 nos dice, la ausencia de procesos geológicos activos que representen un riesgo. Por ejemplo, que hubiera un volcán cerca, que fuera una zona sísmica, montañas, ríos muy cercanos. Entonces, todo eso, por ejemplo, construir un hospital a la orilla de un río, como puede suceder, es algo que no debería de haberse autorizado. Pero muchas veces nuestras autoridades no miden esos riesgos. La número 2 dice, adecuada capacidad portante del terreno para la cimentación de estructuras. La construcción actualmente, en la ingeniería civil, maneja mucho lo que son los estructuristas. ¿Ellos qué hacen? Levantan en base a construcciones que están formadas prácticamente
de un armazón de acero y posteriormente vienen ya los materiales, ¿sí? Y es muy importante que no solamente el acero sea de calidad, sino que esté bien diseñado, bien instalado, así como también la cimentación, o sea, los cimientos estén correctamente realizados. Por ejemplo, aquí en la región de Yucatán, para hacer un buen cimiento, generalmente tenemos que llegar a las zonas donde está la laja o la piedra, ¿sí? Para que no haya inestabilidad y sea una construcción de calidad y segura para las personas. Bien. 3, dice, suficiente resistencia de los materiales para mantener estabilidad. O sea, deben ser materiales diseñados específicamente para cumplir esa función. O sea, no podemos improvisar o a veces por generar un ahorro en la inversión, estamos manejando materiales tal vez de baja calidad o que no cumplen las especificaciones que buscamos. También está la estanqueidad de las formaciones geológicas para almacenar agua o residuos. Aquí iría uno un poco de lo que es las plantas de tratamiento de agua. Generalmente ya en los fraccionamientos se maneja esto, pues para evitar generar tanta contaminación a los mantos freáticos. Y finalmente la facilidad de extracción de materiales para su excavación. O sea, necesitamos tener una fuente de materiales, ¿sí? Como son las piedras, grava, el polvo, todo esto. O sea, tenemos que tener en esa región los materiales adecuados. Finalmente, todo estudio geotécnico para obra civil debe tener en cuenta la geología para determinar y predecir el comportamiento del terreno. Entonces, decimos aquí que los métodos de aplicaciones en ingeniería geológica se basarían en los fundamentos básicos de la ingeniería geológica, que son el comportamiento mecánico de las rocas y suelos, conocimiento de los métodos de auscultación del subsuelo. Hay que analizar cómo está el subsuelo, ¿sí? Excavar, analizar qué calidad tiene, a dónde estamos, digamos, llegando a la superficie donde hay piedras, donde hay polvo, donde hay diferentes sustratos. Y debe haber el conocimiento de métodos de análisis y modelización del terreno. Y finalmente, los modelos para el desarrollo de los fundamentos básicos es el modelo geológico. Maestro, ¿Sí? entonces todo esto que dice acá de conocimiento de los métodos de análisis y todo eso, no lo hicieron allá, por ejemplo, en Puebla, que asomó ese sobacón enorme que se cayó hasta la Claro que casa, no. o Seguramente parte no. de ella. Seguramente no hicieron lo que sería la auscultación del subsuelo. O sea, si tú excavas y analizas qué es lo que hay debajo de eso, jamás harías una casa cercana a ese lugar, ¿sí? O sea, todo eso, esto es muy importante en la parte de la ingeniería geológica, porque no es nada más, ya tengo el lugar específico y voy a desarrollar, no sé, un diseño arquitectónico muy bonito y todo, pero si no cumple con las especificaciones el lugar, no se debe llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? O sea, todas estas Ok. consideraciones son muy importantes en la ingeniería civil, en la arquitectura, en la O sea, parte eso se pudo haber ambiental. previsto antes de que pase, ¿no? Si Así hubieran es, hecho todos todo estos eso. estudios, esos modelos, esos análisis deben ser previos a la construcción, ¿sí? Como les digo, para evitar un percance en un futuro, ¿sí? Porque vean lo que sucede si hay un temblor o si empieza a generarse, pues, como dicen, ya era el socavón, ¿no? Y ya se expandió ese, y más, y más, y más, y más, hasta que ya, pues, tiene una zona de afectación muy importante. Y finalmente tenemos el modelo geomecánico, como son las características y clasificación de los materiales, y el modelo geotécnico de comportamiento es la respuesta del terreno antes y después de la obra. O sea, no es tan sencillo implicarse en la parte de la construcción o en el análisis de, de cuál es, digamos, la modelización de un terreno. O sea, no es tan fácil. Tiene que ser gente especializada. Generalmente son ingenieros civiles o gente especializada en geología. Bien, de los procesos metodológicos en ingeniería geológica, hay identificación de materiales y procesos de escala superficial. También hay la investigación geológica, geotecnia del subsuelo, la distribución espacial de los materiales, estructuras y discontinuidades. Condiciones hidrogeológicas también es importante, la parte ambiental, las propiedades químicas, la evaluación del comportamiento futuro del terreno. Hay muchos simuladores, ¿sí? Gracias al avance de los métodos geológicos y geofísicos, pues ya hay posibilidad de usar computadoras, hay posibilidad de hacer
métodos digitales para poder hacer todos esos estudios. Después viene la evaluación de posibles ataques al terreno bajo la obra, como infiltraciones, asientos, deslizamientos, consideraciones frente a riesgos geológicos e impactos ambientales. Y finalmente, conclusiones. Todo eso tiene que hacerse para poder cumplir y llevar a cabo cualquier obra, ¿sí? Urbanización o plantear de que vamos a hacer un establecimiento de una ciudad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Para evitar esas, digamos, situaciones que finalmente pues terminan costando vidas humanas, daños materiales, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces sí vemos la importancia de la geología. O sea, no es nada más entender de qué está compuesta la Tierra, sino la parte aplicativa, ¿sí? Y esta es la parte de la ingeniería geológica. Bien, ahora, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. ¿No? No, maestro. Bien, ¿cómo vamos con No, la profe. quincena? ¿Ya está lista? ¿Ya van terminando esta parte esta semana? Y nos faltaría una actividad y el proyecto. ¿Sí? La semana que viene, el día lunes, ya les voy a explicar de qué consiste su proyecto. E igual voy a darles ya la última actividad para que comencemos, porque ya prácticamente en el mes de octubre, en la quincena que viene, vamos ya a estar trabajando este proyecto y la última actividad, ¿sí? Ya para poder cubrir este primer bloque. Este material que les presenté el día de hoy lo voy a poner a disponibilidad en Classroom para que pues tengan acceso. Igual hemos estado siguiendo las clases para los que pues, han tenido algún detalle con la conexión, ¿sí? La idea es que ustedes, como les digo, tengan las herramientas suficientes para poder llevar a cabo las actividades, como pues en este caso se aclaró lo del video y sí se pudo revisar, ¿sí? ¿Hay algún otro detalle que he tenido? No, maestro. Bien, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco su atención. Y pues les comparto esta información y ya terminen la actividad, me la entregan. Y ya para la siguiente semana vemos la actividad 4 y también la rúbrica de nuestro proyecto integrador. ¿Sí? Debe ser en principios de octubre su entrega. Y tenemos prácticamente 15 días, bueno, como 10 días para llevar a cabo ese proyecto. Y nos falta una actividad y el proyecto. Ok, maestro. Gracias. Muy bien, chicos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego.